Acelerando Empresas, episodio 358. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, miércoles 30 de octubre, en este episodio número 358, en el que vamos a hablar con Alex Guibelalde, Country Manager de Storytel en España. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde ya sabéis que tenéis cursos muy interesantes para aprender a emprender de muchos temas distintos relacionados con conseguir inversión, pues diseñar vuestro modelo de negocio y también generar ideas con Design Thinking. Así que echadle un vistazo porque están genial. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Alex Guibelalde comenzó su carrera profesional en Google, sobre todo en el área de marketing durante 8 años, centrado en el B2B, cuando Google apenas existía como plataforma publicitaria. De ahí fue el director de marketing de Twitter durante 2 años y antes de entrar como Country Manager en Storytel, estuvo realizando toda la estrategia digital del lanzamiento de HBO en España. Así que bueno, después de toda esa experiencia, ahora es, desde abril de 2018, director Country Manager de Storytel en España, la plataforma de audiolibros y de ebooks que hoy vamos a comentar, porque lo traemos un poco para que nos cuente toda esa trayectoria que ha tenido, pero también para que nos cuente cómo va este proyectazo que creo que puede ayudar a muchos emprendedores y además pues de esa forma también contamos con él y que nos cuente de primera mano cómo está yendo todo el asunto en España. Así que bueno, le damos la bienvenida ya. Buenos días, Alex, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Fran, ¿cómo estás? Pues fantásticamente de tenerte aquí. La verdad que os conocí en la Feria del Libro, me pareció un proyecto súper interesante. Y tú, como responsable un poco aquí a nivel España, creo que tienes mucho que contar. Así que si quieres, cuéntanos un poco desde el principio cómo llegas a Storytel y cómo fue todo ese desembarco, ¿no?, en esta nueva aventura. Pues la verdad es que, bueno, como siempre en la vida, bueno, al final con la gente que te vas encontrando en diferentes proyectos, bueno, como has comentado, yo estuve realizando el lanzamiento de HBO España, todo lo que era la estrategia digital y bueno, estuve un poquito más de un año en realizando este lanzamiento. Curiosamente, HBO España, HBO tiene una estructura extrañísima en el mundo y HBO España es una subsidiaria de HBO Nordic, que están en Estocolmo. Bueno, pues una compañera que nos llevamos muy bien se pasó a Storytel, una empresa que yo ni siquiera conocía porque, bueno, en los países nórdicos es empresa líder y muy conocido, pero yo no lo conocía y la verdad estaban buscando a un country manager para España, me recomendó, empecé a curiosear y la verdad es que me pareció un proyectazo. Y nada, aquí estoy. Fantástico. Bueno, yo creo que después de toda la experiencia que habéis acumulado en estos proyectos tan bestias, ¿no?, en Google, en Twitter, en HBO, pues bueno, desde luego seguro que sería merecidísimo el puesto. Y ahora cuéntanos un poco, si te parece, cómo funciona y qué es Storytel, porque quizás todavía pues haya personas que no tengan muy bien claro cómo funciona y en qué consiste. Efectivamente, porque además, bueno, la parte, como veis, no he trabajado en empresas donde he emprendido, pero Storytel es un proyecto que realmente empezamos de cero en España. Básicamente es una plataforma de suscripción al estilo de Netflix o HBO, donde por una cuota mensual tienes acceso a miles de audiolibros sin límites, tanto en español como en inglés y ahora mismo también en italiano y en catalán, ¿no? Entonces, es un sector totalmente nuevo y un producto bastante desconocido. Es verdad que en el mundo del emprendimiento la gente que ha viajado ha visto, pues por ejemplo, en Estados Unidos, en Reino Unido o en los países nórdicos, que el audiolibro es algo que lleva ya bastantes años instalado y que la gente lo escucha. Pero a nivel masivo en España todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Hemos tenido una entrada muy buena, llevamos 2 años, desde octubre de 2017 que lanzamos, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Uh-huh. Bueno, pues ya sabes, porque lo hemos comentado antes fuera de micrófono, que yo soy un fan de los audiolibros, ¿no? Desde luego me parece una oportunidad tremenda para poder seguir aprendiendo, caminando, haciendo deporte, en el coche, viajando, y esto pues creo que es importantísimo. Creo que emprendedor que se queda pues en lo mismo, que no aprende conceptos nuevos, técnicas nuevas, que prácticamente, bueno, no voy a decir que es la única forma de aprender los libros, pero yo diría que es prácticamente la forma más sencilla y más barata de hacerlo, pues desde luego es una oportunidad tremenda que pierde, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos, porque a mí me resulta muy interesante el concepto de tarifa plana, ¿vale? El concepto de, se conoce un poco, como decías, de Netflix o similar, pero exactamente, pues, ¿cómo es? Tú llegas, te registras en la web, hay algún tiempo de prueba gratuita, después, ¿cuánto es el precio al mes? ¿Tenéis distintos planes? Cuéntanos un poco cómo está estructurado el tema.
Sí, efectivamente. Nosotros lo que tenemos es siempre un periodo de prueba gratuito. El acceso se puede hacer desde la web o desde la app, tanto de Android como de App Store, Google Play, perdón. Entonces, lo que sí tenemos ahora mismo es una oferta web. Si te das de alta en la app, realmente el precio es 12,99 € al mes, pero tenemos una oferta en nuestra web directamente de 9,99 al mes. Entonces, siempre incluyen 14 días gratis y, bueno, solemos realizar campañas de diferentes momentos, pues que a veces ampliamos a 30 días, pero normalmente nuestra oferta es de 14 días gratis y sin ningún compromiso, pues como todas las plataformas de suscripción, ¿no? Y también algo que nos pedían mucho los usuarios, sobre todo en los países del norte, es el tema de las suscripciones familiares, porque realmente en Storytel por una cuota solo puedes tener un streaming simultáneo, es decir, no puede haber más, ¿no? Y te voy a explicar también por qué, porque realmente el modelo editorial, al ser un audiolibro, es bastante diferente a lo que es en el mundo audiovisual, más en las series, donde realmente se compra un producto y luego no se pagan unos royalties por escucha o por visionado, ¿no? En el mundo editorial es diferente. Nosotros, por cada escucha que se realiza, a la editorial realizamos un pago, ¿no? Entonces, a veces nos dicen, no, ¿por qué nos das 3 meses gratis? Digo, claro, al final eso es un desembolso muy fuerte que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, Claro, claro. los periodos gratuitos en nuestro modelo tienen que ser muy controlados porque realmente si luego tienes que hacer números, ¿no? Es decir, hasta qué punto puedo dejar el periodo gratuito. Pero bueno, es interesante saber porque me gusta muchas veces la gente te dice, no, dame 2 meses. Digo, sí, claro, pero a mí me encantaría dártelos, pero luego eso lo tengo que sacar de ningún sitio. Sí, porque vosotros lo que hacéis es pagarle a los autores o a los editores, ¿no? por las escuchas, por los minutos. ¿Cómo va? ¿Cómo repartís un poco ese tema? Sí, efectivamente, al final es por el consumo, sobre todo por el tiempo, ¿no? De escucha de cada libro. Nosotros trabajamos directamente con ahora mismo más de 150 editoriales, tanto en España como en Latinoamérica, y básicamente lo que hacemos es, bueno, realizamos un acuerdo con ellos donde hay un revenue share por tiempo de escucha, básicamente. Alguien que tenga, pues, por ejemplo, un libro publicado, que se lo haya hecho de autopublicación o similar, ¿tiene posibilidad de enviaros el audiolibro para que se publique o haceros un acuerdo? Ahora mismo no tenemos esa opción directamente en Storytel. Lo que sí utilizamos tenemos acuerdos con agregadores, pues como Bookwire o este tipo de empresas que ellos agregan este tipo de contenidos y las suben a la plataforma. Nosotros somos un equipo muy pequeño, sería imposible, y al día recibimos, no te puedes imaginar cuánta gente que tiene un libro creado o que quiere editar un audiolibro, etcétera, pero sería inmanejable para nosotros. Sí, desde luego mucha gente incluso intenta, pues, grabar su propio libro en audiolibro, ¿no? Y bueno, esto es algo complicado, ¿no? Por lo que me dicen, no es tan sencillo como grabar y ya está, ¿no? Es complicadísimo. Nosotros utilizamos narradores profesionales, la mayoría vienen del mundo del doblaje y no todos se adaptan al mundo del audiolibro. Narrar durante horas un libro, mantener la voz, el tono, la energía, es complicado. Es un tema muy complicado y la verdad es que es un arte. Tenemos un casting de narradores, la verdad es que muchísimos, buenísimos, pero eso, en Storytel todos los libros son de narradores profesionales donde la narración es algo muy cuidado, ¿no? Realmente a veces vemos, incluso te diría así, entre tú y yo, autores que te dicen, oye, quiero narrar yo el audio del libro. Y dices, uff, yo empiezo a temblar cuando escucho esto, porque no todos los autores son narradores, ¿no? Hay alguno que te lo puede hacer muy bien, pero en general no es fácil. Bueno, pues perfecto, ya aclarado esto, cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo tenéis el catálogo, cómo está estructurado, qué tipos de libro podemos encontrar en Storytel para alguien que, pues, por ejemplo, esté pensando ahora en apuntarse, ¿qué puede encontrar ahí? Sí, además es muy interesante porque, como comentábamos antes, Fran, la gente que entró al principio a mirar el catálogo, claro, cuando lanzamos en español realmente apenas había catálogo en audiolibros. Nosotros lanzamos con unos 400 títulos y gran parte de esos los hicimos nosotros antes de lanzarlos para poder tener un catálogo considerable, ¿no? para los usuarios. Sin embargo, imagínate cómo han ido añadiéndose las editoriales a este fenómeno, que ahora ya tenemos más de 5.300 libros en este momento en español. Es una barbaridad de crecimiento, ¿no? de catálogo. Ahí puedes encontrar de todo. Tenemos categorías de novela, crimen, romántica, que se escucha muchísimo. Tenemos de negocios, de desarrollo personal, historia, bibliografías. Bueno, un poco de todo. Realmente somos como una librería de la calle, pero en tu móvil y con un catálogo ilimitado.
Ujú. Bueno, pues perfecto. Yo creo que es muy interesante. Desde luego yo ya os digo que estoy suscrito. He estado en otras plataformas también porque he consumido mucho audiolibro, pero desde luego estoy ahora muy convencido de que esta es una muy buena apuesta por el tema de la tarifa plana, porque puedes probar distintos libros, escuchar un trozo de uno, de otro, seguir si te aburres, y por el tema de que el catálogo efectivamente, como bien dices, está ahora mucho más curado, hay más catálogo, ¿no? La verdad que hay más cantidad y se puede elegir bastante bien para poder aprender o entretenerse como se quiera, ¿no? Bueno, me gustaría preguntarte ahora, si te parece un poco, Alex, ¿cómo ha sido la experiencia de lanzar este proyecto aquí en España? Porque es verdad que tú estás de country manager, pero, bueno, a fin de cuentas ha estado sobre tu espalda toda la estrategia de despliegue en España en cuanto a difusión, crecimiento, apariciones en todos los medios y todo lo que estáis haciendo, ¿no? Tanto online como offline. Me gustaría un poco que contaras cómo ha sido esa experiencia, si ha sido difícil, qué problemas habéis encontrado, qué habéis conseguido, vale, un poco cómo ha ido. Sí, bueno, la verdad es que ha sido una experiencia, bueno, como todo, ¿no? Es complicada, es un reto muy grande, pero la verdad es que estamos bastante contentos. Como te he dicho, Storytel es una empresa sueca que se crea en 2005. Los primeros años fueron un desastre. El fundador Jonas y sus socios se quedaron sin un duro y, bueno, como hay una historia bonita ahí alrededor de que fueron, bueno, a la tele, al The Apprentice, ¿no? Y hay un inversor, les gustó la idea y, bueno, tuvieron la suerte de que en el momento en el que recibieron algo de dinero, se lanzó el iPhone, realmente, el primer smartphone. Y fueron los primeros que hicieron una aplicación para iPhone y de ahí empezaron en Suecia a crecer. Luego, estos primeros años fueron creciendo, viendo que esto estaba funcionando, pues un poco exportaron la idea a los países del entorno, a Noruega, Dinamarca, Finlandia, ¿no? Y bueno, en 2014-15 ya empiezan a pensar en mucho más grande, en hacer una expansión internacional potente. Y entonces, bueno, por suerte teníamos un poco la experiencia de otros países, porque antes de España se había lanzado, pues, por ejemplo, en Rusia, en Polonia o en Holanda, ¿no? Y entonces, bueno, teníamos algunas ideas, lo que pasa es que son mercados totalmente diferentes, pero bueno, un poco de una idea, ¿no? Realmente lo que veíamos aquí era que hay un desconocimiento total de lo que es el audiolibro. La gente no conocía el producto, ¿no? Entonces, si os fijáis en la publicidad que hacemos y en todo el marketing que hacemos, siempre hacemos hincapié de que somos audiolibro para que la gente se quede un poco con el concepto de poder escuchar historias, ¿no? Y por otra parte hacemos mucho hincapié también en los momentos de escucha, ¿no? Al final, pues, lo que tú decías, en un atasco, cuando estás en el coche, cuando estás en el gimnasio, cuando estás cocinando, en ese momento donde no puedes tener a mano un libro, un papel, no puedes prestar atención visual, pues tienes la opción de seguir leyendo, ¿no? Y seguir escuchando. Entonces, realmente basamos un poco en eso y luego centrarnos mucho en esta gente que al final vivimos con los cascos puestos, ¿no? Con los auriculares puestos, que es un perfil muy urbano, muy consumidor de música, de series, muy en el sector del entretenimiento, ¿no? Y ahí es donde hicimos una estrategia muy centrada en este usuario y que nos está funcionando mucho, la verdad. Por suerte tenemos también el apoyo de una empresa lo que tenemos es una estrategia de una inversión bastante grande en los primeros 2-3 años para poder empezar a mover el mercado, sobre todo en España, en España y en los países latinos, donde no existía este mercado. Como te digo, por ejemplo, yo cuando hablo con mis compañeros de Rusia, Holanda o Polonia, tienen competidores muy grandes en los países. Entonces, su estrategia es bastante diferente. No hablan tanto de lo que es el producto, sino van más hablando de los títulos que tienen, ¿no? Que al final la gente va cambiando de plataforma según el contenido que busca, ¿no? Entonces, es bastante diferente. Bueno, aquí habéis hecho entonces una estrategia casi de marketing de categoría, ¿no? De la categoría para que la gente... Ahí has dado en el clavo, efectivamente. Además, desde el primer día decía yo, tenemos que hacer marketing de categoría porque no hay nadie que lo esté creando. Entonces, bueno, esto en el mundo del emprendimiento se hace mucho. Cuando tienes una buena idea y no hay otro que lo está haciendo, lo bueno es que hay mucho potencial. Lo malo es que lo tienes que hacer tú, porque no hay otro que te ayuda, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido un poco esa situación. Bueno, desde luego creo que es algo que tenía que llegar, porque bueno, desde hace muchos años se ven las películas incluso, ¿no? De las cintas que llevaban en Estados Unidos, en los coches, ¿no? Escuchando audiolibros, estos de motivación y todo esto. Y aquí pues era muy complicado, ¿no? Era muy complicado conseguirlo, se podría buscar por internet algún caso, pero en fin, era realmente difícil. Sí, bueno, hay algún caso que en los primeros de los años 2000, no me acuerdo la editorial que lanzó una saga en CDs y creo que fue un absoluto desastre. Entonces, no había, las editoriales es un tema que pensaron hace años, pero lo dejaron en una esquina porque no le veían movimiento. Pero sí que en los últimos 5 años, sobre todo, hay un boom brutal del audio. En Estados Unidos, el crecimiento anual del audiolibro, bueno, Estados Unidos, Reino Unido y los países nórdicos está siendo
de alrededor de los 20, 30, 40% más de ingresos en este formato y la verdad es que todas las editoriales, sobre todo internacionales, se están poniendo las pilas porque están viendo que es un formato que les trae más negocio. Que eso también es importante. Algunos dicen, ya, pero entonces no voy a vender el papel. Lo que sabemos es que en los países donde hay audiolibro el papel no está afectado por el audio, sino que se fomenta más la lectura, ¿no? La lectura puede ser por los ojos o por los oídos. Totalmente. De hecho, bueno, yo tengo libros que me he comprado teniendo el audiolibro también. Es decir, porque, claro, si por lo que sea te impacta mucho, por ejemplo, en el tema del inglés, ¿no? Porque hay veces que los narradores, pues cuestan poco o lo que sea, o quieres tenerlo un poquito más detallado, tal. Pues ahí yo me he llegado a comprar ese libro porque lo había descubierto antes en audiolibro. Con lo cual, desde luego, coincido contigo que no tiene por qué ser incompatible ni mucho menos, ¿no? Y sí que creo que es interesante lo que comentabas, Alex, del crecimiento y un poco también de la evangelización, ¿no? Porque, bueno, este cambio de tendencia, vosotros habéis hecho marketing de categoría, pero ¿es todo este crecimiento por esto o, bueno, está también muy relacionado el tema de los smartphones? ¿Cuáles son las claves principales que crees que han tenido que ver en el éxito de Storytel? A ver, yo creo que hay muchas. Uno, el primero un poco es esa lo que hablabas, ¿no? Ese momento, esa necesidad que tenemos de seguir aprendiendo en multitasking, el seguir desarrollándonos. Yo creo que cada vez está más en las mentes de los trabajadores, de las personas, de seguir leyendo, de seguir aprendiendo. Un poco lo que estamos viendo también es un poco este momento que estamos pasando de un poco la saturación de las redes sociales, que la gente está pensando, joder, ¿cuántas horas pierdo al día en una red social cuando podría estar leyendo, ¿no? Y luego estas situaciones de haciendo deporte, pues es lo que hablábamos en el tráfico, en el transporte público, que puedes aprovechar para seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir leyendo tanto novela como cualquier categoría de economía y negocios, ¿no? Yo creo que se unen bastantes cosas y luego clarísimamente también los formatos que van funcionando en otros países, al final estamos en movimiento y los vamos incorporando, entonces la gente también los espera. Completamente. Bueno, pues creo que es una buena noticia en general para el mundo el hecho de que la gente lea más o escuche más libros, que una de las cosas es buena y que además, pues bueno, vosotros estáis en este proyecto tan bonito que a fin de cuentas pues no sabéis cuántas vidas cambiáis, porque desde luego yo creo que no sería ni mucho menos lo poquito que soy en el sentido pues de conocimientos y de desarrollo, pero lo poquito que soy desde luego en buena parte gracias a los libros que me he leído en papel o en audiolibro o en libro electrónico o en lo que sea. Sí, ¿no? es curioso, ¿no? Cuando te preguntan, a mí, ¿has leído este libro? Digo, sí, y luego, bueno, lo escuché, o sea, no lo sé, o sea, no sé cómo lo leí ni dónde lo leí, lo que sé es que lo leí, ¿no? Al final, que me pasa muchísimo, ¿no? Y yo además que ando mucho entre el País Vasco, Madrid, Barcelona, estoy todo el día moviéndome, realmente es que al final vas tragándote libros y libros porque es una maravilla. Además tiene una cosa muy buena, yo lo comparo, no sé si te sirve este ejemplo, pero lo comparo mucho con la cinta de correr, porque cuando estás leyendo en papel, por ejemplo, o en electrónico, tú tienes que, digamos, hacer el esfuerzo de leer, por decirlo así, es como si fueras corriendo pero por la calle, ¿no? Entonces, claro, tienes que dar tú las zancadas, ¿no? Pero en la cinta de correr no, es que te va llevando, prácticamente tienes que dejarte ir, y en el audiolibro pasa igual, ¿no? Aquel sigue hablando, a veces echa más cuenta, a veces echa menos, pero realmente es una forma de asegurarte que vas avanzando sí o sí, que no te detienes en la carrera, vamos. Efectivamente, y luego, Fran, curiosamente, una de las barreras que nos encontramos es que mucha gente lo asocia con la vagueza, ¿no? Como que alguien te lea es de vagos, ¿no? Y yo siempre pienso, bueno, pero si es que es una experiencia maravillosa, es también alguien te toca la música o alguien hace la serie, ¿no? Tampoco es que activamente hagamos nada. Y no sé, es como, no sé por qué siempre hay un romanticismo hacia el papel que es normal, ¿no? Pero también muy relacionado al esfuerzo. Leer no es un esfuerzo, eso es una maravilla, ¿no? Y que te lean y que te lea alguien un buen libro con una buena voz, la verdad es que es una experiencia maravillosa y yo diría que es todo lo contrario a la vagueza, es disfrutar de una experiencia y un formato pues de otra forma. Bueno, pues totalmente de acuerdo, Alex. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante que nos cuentes cómo funciona Storytel, cómo funcionáis a nivel interno. También es una inspiración como modelo de negocio y realmente creo que va a ir muy bien porque ya lo está yendo, pero desde luego pues es una muy buena noticia para las personas que nos gusta aprender y seguir formándonos. Así que muchísimas gracias. Hombre, Fran, con usuarios como tú y con los que nos están escuchando, la verdad es que es una maravilla. Pues muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias por tu sinceridad, por todo lo que nos has contado. Un abrazo y nos vemos pronto. Un abrazo. Hasta luego.
Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Alex por participar y gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día con vuestro móvil este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker, y también, por supuesto, recibir las notas del programa por email, registrándoos gratuitamente en acelerandoempresas.com/suscríbete. Muchas gracias a todos los que me hacéis comentarios en iTunes y en iVoox. También, por supuesto, muchas gracias a todos que compartís este episodio en vuestras redes sociales. Y nada más, que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!